Entonces, ¿qué función tendrá el aparato circulatorio? ¿Qué función tiene? Transportar oxígeno, nutrientes, ¿Perdón? transportar oxígeno, también los Más que transporte, ya nutrientes. oxígeno. Aquí hemos dicho que el tejido sanguíneo está contenido dentro del sistema circulatorio. Entonces, el sistema circulatorio, ¿qué hace? Transportar la sangre. Transportar la sangre. Para eso tiene dos componentes. No sé si estará acá en ese orden. No está en ese orden, pero está en. Tiene dos componentes. Uno que es el sistema cardiovascular y el otro es el sistema vascular linfático. El sistema cardiovascular, ¿qué hace? Es el que transporta la sangre desde el corazón a los tejidos y de los tejidos al corazón. Es una ruta en doble sentido. Y el sistema vascular linfático lo que hace es drenar, recoger el exceso de líquido extracelular, que es la linfa, y luego devolverlo al sistema cardiovascular, ¿no? En este caso el sistema es en una sola vía, en un solo sentido, de los tejidos, del líquido del espacio extracelular al sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular va a estar constituido básicamente por el corazón y los vasos sanguíneos, ¿no? Y va a distribuir a dos circuitos, el circuito menor o pulmonar y el circuito mayor o sistémico. El circuito pulmonar, ¿alguien se anima a decir cuál es? ¿Cómo fluye la sangre en el circuito? ¿De dónde a dónde? Va a los pulmones, pero a través, ¿cuál es su ruta? ¿De dónde parte? Del ventrículo derecho, que sería el izquierdo, el ventrículo derecho. ¿Qué se llama el vaso que sale de la aurícula derecha? Ah, no, del ventrículo derecho, perdón. Vena cava. ¿Qué se llama? Arteria, ¿no? Pues, o sea, normalmente sabemos que la arteria lleva sangre oxigenada. En este caso lleva una sangre pobre de oxígeno, justamente al pulmón para que se haga ese cambio de la sangre. Entonces sale la arteria pulmonar, llega al pulmón, después el cambio gaseoso y regresa por las venas. ¿A dónde? A la aurícula izquierda. Ese es el circuito menor. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y a través de la aorta al resto del organismo, ¿no? Todo el organismo. Entonces son los dos circuitos, el pulmonar y el sistémico. Bueno, en esta colección de imágenes empezamos con la descripción a partir del corazón, pero en nuestro texto y en otros textos hacen a partir de los vasos arteriales, ¿no? Capilares, venas y corazón. No importa el orden de los factores, no altera el producto, como dicen en matemáticas. Entonces, el corazón es ¿qué tipo de órgano? Es un tubo, es una víscera maciza. Bueno, muscular. Básicamente es un órgano muscular, ¿no? Que tiene 4 cavidades y por lo tanto tiene paredes. Sus 4 cavidades son 2 aurículas, donde llega la sangre, del sistema pulmonar, de la parte sistémica del pulmón, y 2 cavidades ventriculares, que son las que impulsan, las que hacen de que la sangre circule por estos dos sistemas, ¿no? El menor y el mayor. Y netamente tiene unas paredes que son con un predominio de la musculatura, ¿no? ¿Qué tipo de músculo tenemos en el corazón? Músculo cardíaco. Estriado cardíaco, no es liso, no, estriado cardíaco. En la parte de anatomía, usted seguro va a agarrar al corazón, va a preparar sus cavidades, sus comunicaciones auriculoventriculares, las válvulas, los vasos que salen de ese órgano. Entonces, la parte macroscópica ayuda mucho a lo que es la parte histológica, ¿ya? Entonces, si es un órgano que tiene una pared y un esqueleto fibroso, ¿no? Formado por los anillos fibrosos, el trígono fibroso y la porción membranosa. Hay 4 anillos fibrosos, 2
trígonos fibrosos y la parte superior el tabique interventricular. Entonces, este esqueleto fibroso lo que hace es, pues, otorgar la estructura, la forma del corazón, pero también sirve como un material aislante entre lo que es la contracción de la aurícula y la contracción del corazón, ¿no? Y ese tipo de separación que logra la transmisión del impulso nervioso entre la aurícula y el ventrículo permite esa contracción sísmica, ¿no? Que en los textos de fisiología llaman el luk-duk, ¿no? El luk-duk. Primero se contrae la aurícula, luego se contrae la aurícula, que es lo que uno aprende luego en la auscultación a interpretar esos ruidos, si hay desdoblamiento, no desdoblamiento, si frecuencia aumentada, no frecuencia aumentada. Es toda una bonita clase de semiología, la de los ruidos cardíacos, ¿no? Pero es el loop, que se refleja en la contracción de la aurícula y el ventrículo. La pared estaría constituida entonces por 3 capas, que son capas homólogas de lo que existe en los vasos sanguíneos. Cuando veamos vasos, vamos a ver que sus capas son una externa, una media y una externa. Una interna, una media y una externa. Pero en este caso, en los vasos sanguíneos, estas capas se llaman túnicas, ¿no? La interna es la túnica íntima, la intermedia es la túnica media y la externa es la túnica adventicia, cada una con sus características propias. Y en el corazón, el equivalente de estas túnicas son el endocardio, la túnica íntima, el miocardio, la túnica intermedia o media, y el epicardio, la túnica adventicia. ¿Ya? El preparado, ¿cómo reconoces cuál es endocardio y cuál es epicardio? Porque puede haber una imagen que es confusa, que no te das cuenta. Entonces, lo que normalmente nos ayuda a reconocer es que en el epicardio, en la capa externa, vamos a encontrar la presencia de vasos sanguíneos, en este caso vasos coronarios, ¿no? Que no hay en el endocardio, porque el endocardio es un epitelio, un tejido conjuntivo laxo, que está por debajo, denso y secular, que está por debajo, pero que no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto no es avascular, pero sí no hay vasos evidentes. Porque sabes que los epitelios son avasculares y no ocurre lo mismo en la parte contraria, en la parte externa, donde el epicardio sí tiene vasos, en este caso los vasos coronarios, ¿no? Entonces, en un preparado los reconoces por la presencia de esos vasos y eso te ayuda a identificar que esa parte que estás visualizando es la de epicardio, ¿no? Que en realidad es la hoja visceral del pericardio. Está agotando esta. Epicardio. Ya. No sé si habrá continuación. Y el endocardio, ¿cómo está constituido? ¿Cómo está constituido? El endocardio. Que vendría a ser esta imagen que viene acá. Ay. Miren, este es el endocardio. El endocardio es una capa, ¿no? Eso no es un tejido. No es una capa que está formada por básicamente 2 tejidos, 3 subcapas. La más periférica, la que se viste, es el epitelio. ¿Qué epitelio es? Granocíneo. Sus células son las células endoteliales. Es un endotelio, ¿no? Que descansa sobre una lámina basal, como todo tejido, y por debajo hay un tejido conjuntivo subendotelial, que en este caso es tejido conjuntivo denso y secular. Más externamente, pues estamos de adentro hacia afuera, hay otro componente del endocardio que es un tejido conjuntivo laxo. Y en ese tejido conjuntivo laxo vamos a encontrar elementos del sistema de conducción del corazón, es decir, las fibras de Purkinje, que en realidad son células vasculares modificadas, ¿no? Entonces, el endocardio tiene un epitelio, que es una capa endotelial, un subendotelio,
que es un tejido conjuntivo denso y regular, y un subendocardio, o la capa subendocárdica, es un tejido conjuntivo laxo. ¿Ya? Entonces se dan cuenta, este endocardio son tres componentes. En el preparado de corazón que tenemos hay una región donde vas a poder visualizar como una especie de capa bien gruesita a lo que corresponde al endocardio, y claramente como limitante las células musculares estriadas cardíacas, ¿no? Que ya las conocemos. Hay una mayor facilidad de poder distinguir estas capas versus lo que se ocurre con la musculatura lisa, porque la musculatura lisa es más amorfa a la imagen, ¿verdad? Porque las células musculares lisas son fusiformes, pequeñitas, y están, pues, no son fáciles de identificar. En cambio, hemos visto, cuando veíamos tejido muscular, a la célula muscular estriada cardíaca, que es fácilmente de distinguir. ¿Cuáles serían sus características? La célula muscular estriada cardíaca. Cilíndrica. Primero que es corta, ¿no ve? Y en sí es, a diferencia de la esquelética son así, ¿no ve? Y si es corta, tiene la posibilidad de unirse entre célula y célula mediante terminaciones terminal, ¿no ve? Extremo con extremo. Y en esas terminaciones que se forman, el disco intercalar. Entonces, en el preparado vemos un mayor aumento en esta parte, presencia de discos intercalares. Entre disco y disco, que es el tamaño de la célula, encontramos el núcleo, que es redondo, central, y a veces puede haber dos núcleos, la presencia de las estriaciones o bandas claras oscuras, y algunas células se bifurcan en pantalón. ¿No? Entonces, la característica de la célula muscular estriada cardíaca que te permite esa identificación de esas características, delimitar con el endocardio que estaría hacia la parte interna, ¿no? Y externamente hacia la parte más periférica con el epicardio, que es un tejido conjuntivo laxo. Entonces, el endocardio, hemos dicho, el endotelio, la capa subendotelial, la capa subendocárdica. Luego, hacia afuera vendría la otra capa, que es el miocardio, básicamente el músculo estriado cardíaco. ¿Cómo lo describes? Una célula muscular corta, con la presencia de los discos intercalares, núcleos redondos, la presencia de las estriaciones claras y oscuras, y algunas células se bifurcan, como que se dividen en dos. Y entre el grupo de fibras musculares, la presencia de tejido conjuntivo, ¿no? Que son láminas de tejido conjuntivo que van alternando a estas capas de láminas, hojas y también músculo cardíaco. En un corte transversal, lo que se ve es los fascículos celulares, las fibras musculares cardíacas, y con el núcleo en la parte central, ¿no? A diferencia del esquelético, que se ve con el núcleo en la parte periférica. Y la otra capa más externa, el epicardio, ¿no? Que en realidad es la hoja visceral del pericardio, está constituida por un tejido conjuntivo laxo, que viene a ser la capa epicárdica, y una hoja mesotelial, un epitelio plano. En este tejido conjuntivo laxo, que es el epicardio, van a discurrir los vasos sanguíneos, y es por eso que vamos a distinguir esta capa externa por la presencia de estos vasos sanguíneos, que a diferencia de los vasos que se basan a la salud, en este caso son los vasos coronarios, ¿ya? Y más externamente, que generalmente no se visualiza en los preparados, tenemos a la hoja parietal, el pericardio, que ambos van a entregar una cavidad, que es la cavidad pericárdica, Ahí tenemos el pericardio, ¿no? El epicardio, perdón. En la parte esta del tejido conjuntivo laxo, que forma parte de esta capa epicárdica, subepicárdica, está la presencia de estos vasos, que son los vasos coronarios, y una capa mesotelia, ¿no? Un mesotelio, un epitelio plano simple. A otro ejemplito del miocardio y el epicardio. ¿Cómo es el sistema de conducción para la contracción cardíaca? Es autónomo, ¿no ves? Y parte ¿de dónde parte?
de la aurícula derecha. ¿De dónde? De la aurícula derecha. Del nodo o nódulo sinusal, ¿no? O nodo sinusal. Este nodo sinusal está en la unión de la entrada de la vena cava superior y el tabique interauricular, ¿no? Este nodo este sino auricular, nodo sinusal, perdón, emite ramas interauriculares que van a inervar a todo lo que es la aurícula y van a terminar en lo que es otro nodo, el nódulo auriculoventricular, ¿no? Y de acá va a partir un haz que se llama el haz de His y se van a dividir en las ramas ventriculares derecha e izquierda para inervar a la musculatura de los ventrículos. Entonces, el impulso parte del nodo sinusal, se transmite por los fascículos interauriculares, se reúnen en el nodo sinoauricular, por el haz de His a las ramas ventriculares derecha e izquierda, y de ese modo se logra la ritmicidad y periodicidad de la contracción, ¿no? Hemos comentado que el esqueleto fibroso que está presente en los anillos y trígonos cardíacos lo que hace es aislar la contracción de la aurícula respecto a la contracción de los ventrículos, y de esa forma se logra y garantiza una ritmicidad periódica de la contracción. Esto ya son hace una mención a lo que son las fibras de Purkinje, que en realidad son células musculares modificadas que tienen esa capacidad de poder transmitir impulsos nerviosos. Otra vuelta a la misma bonita del endocardio y el miocardio. Hay válvulas, o sea, en otra vuelta, ¿no? Las válvulas. Entonces, ¿qué saben del corazón? Las arterias. ¿Quiénes llegan? Las venas, ¿no? Los vasos arteriales tienen 3 capas que son constantes en cada uno de ellos, y son las variaciones que existen en estas capas de esta pared, de estos vasos, que van a permitir distinguir de qué vaso se trata, ¿no? Entonces, básicamente los vasos sanguíneos tienen 3 capas que son las túnicas. La túnica más interna es la íntima, la túnica intermedia es la túnica media, y la capa más externa es la túnica adventicia. En función aquí está, ¿no? La íntima, la media y la adventicia. La íntima tiene 3 componentes. Uno, el endotelio, que es un epitelio plano simple, unas células planas, epitelio plano simple, llamadas células endoteliales, que descansa sobre una lámina basal, todo epitelio descansa sobre una lámina basal, y una capa de tejido conjuntivo laxo subendotelial. Dependiendo del grosor del vaso, sobre todo en aquellos vasos gruesos y con predominio de capas musculares, hay otra capita en la íntima, que es la capa elástica interna o limitante interna, ya que va a limitar la túnica íntima de la túnica media, ¿no? Entonces serían los 3 componentes de la túnica íntima: el endotelio, la capa subendotelial y la lámina elástica interna. Luego el de la túnica media, que está formada básicamente por células musculares lisas en diferentes proporciones de número de capas. En los vasos más gruesos, por ejemplo las arterias musculares, el número de capas de células musculares lisas alcanza casi hasta 40. Y en las arteriolas, que son las porciones terminales de las arterias, el número de capas está entre 1 a 2 capas de células musculares lisas. Y estas capas luego desaparecen en los capilares, y la túnica media, que está ausente en los capilares, es reemplazada por unas células que se llaman pericitos, ¿no? Son las perivasculares o adventicias. La túnica media, básicamente, entonces, células musculares lisas, que dependiendo del tipo de vaso puede haber presencia mayoritaria también de fibras elásticas, ¿no? Que es el caso de las arterias elásticas, y dependiendo del grosor
la existencia de la membrana elástica externa o limitante externa, ¿no? Ya que va a limitar a la túnica media de la túnica adventicia. La túnica adventicia, que es un tejido conjuntivo laxo, donde vas a encontrar vasos y nervios. Y en este caso los vasos se llaman vasa vasodium, ¿no? Vasa vasodium. Que son traducidos son vasos de los vasos, que sirven para alimentar las capas más externas de estas túnicas externas. Los componentes de la adventicia, las capas más externas de la túnica media, que no pueden beneficiarse de la difusión de nutrientes desde el lecho vascular porque el grosor de la pared lo impide, ¿no? En cambio, la célula endotelial, parte de la primera porción más cercana a la túnica media, se beneficia con la difusión de los nutrientes a partir de la sangre que está circulando en el lecho vascular. Finalmente, la adventicia, que es un tejido continuo, que están estos vasos. Entonces, el sistema arterial se clasifica en tres tipos de arterias. Las más gruesas, las que emergen del corazón, son las arterias elásticas. Luego vienen las arterias musculares, y la porción terminal de este sistema es la arteriola, ¿no? Que está constituida por una capa muy delgada de los mismos componentes que existen en las otras dos arterias, pero que ya progresivamente va a ir perdiéndose dos de estas capas para formar lo que es el capilar. Túnica íntima, media y adventicia progresivamente van disminuyendo de grosor y algunas desaparecen. Las arterias se dividen en esos tres grupos y las diferencias están concretamente en la túnica media. En el caso de las arterias elásticas, es una túnica que está constituida por células musculares lisas y un bastante número de fibras elásticas, ¿no? El tejido conjuntivo elástico, ¿no? Por eso su nombre de arterias elásticas. En cambio, en la arteria muscular, en la túnica media, encontramos básicamente capas de musculatura lisa. Y en la arteriola, que tiene casi los mismos componentes, sí se diferencia porque el número de capas de músculo es entre 1 a 2, ¿no? 1 a 2. Y estas capas de célula muscular lisa luego se han emplazado en el capilar por los pericitos, ¿no? Los capilares, la presencia de una pared formada por una sola capa de células, que vendría a ser la túnica íntima, que está constituida por el endotelio, ¿no? Y en lugar de células musculares lisas, estamos pericitos que envuelven a estos vasos. Estos vasitos. Hay algunas clasificaciones en función al tamaño, el calibre de los vasos. Más de 1 centímetro son las arterias grandes, entre 2 a 10 las medianas, entre 0,1 a 2 las pequeñas, la arteriola de 10 a 100 micras y los capilares de 4 a 10 micras. La elástica, como mencionábamos, tiene una pared con los tres componentes: túnica íntima, que es un epitelio plano simple, que descansa sobre una lámina basal, y la túnica media, que es una capa que está intercalada con células musculares lisas y fibras elásticas. Y la túnica adventicia, que es un tejido conjuntivo laxo, que afecta a los vasos y nervios que irrigan, inervan o alimentan estas dos. Una imagen de ese tipo de arteria, tenemos un ejemplo preparado de este que vamos a visualizar. La túnica íntima, la presencia de las bandas elásticas, ¿no? Lo mismo. Las células endoteliales, los aurículos y los ventrículos, no tienen solamente la función de revestimiento, también tienen una función de secreción de sustancias. Ya hemos comentado que van a secretar, no sé si tengo acá, el péptido natriurético auricular, que es un péptido, lo que hace es regular la presión arterial, y el péptido natriurético de tipo B, la célula ventricular, es igual a un péptido que controla la presión arterial. ¿Dónde controla? Bloqueando la reabsorción de sodio en los túbulos urinarios, ¿no? Y de esa forma
controla y baja la presión arterial. La túnica media hemos dicho básicamente constituida por células musculares lisas y en el caso de las arterias elásticas por la presencia de las láminas elásticas fenestradas, que son láminas de tejido elástico interpuestas entre las capas de células musculares lisas. Y en la parte más externa, casi conlimitante con la túnica adventicia, la presencia de la lámina elástica externa, que es, como se considera de menor espesor y grosor que la lámina elástica interna, ¿no? Pero que sí se la puede observar, también se la conoce como limitante externa, porque limita la túnica media de la túnica adventicia. Una imagen de ese tipo. Las fibras elásticas se la ven como estas imágenes estoneadas, ¿no? Serpentiformes. Lo mismo, la adventicia en este caso, hemos dicho que es un tejido conjuntivo laxo, donde vamos a encontrar fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos, macrófagos y los vasovasoros, ¿no? Que son los vasos que alimentan a las capas más externas de las otras capas. La arteria muscular es la continuación de las arterias elásticas. Las arterias musculares son las que prácticamente llegan a todo el organismo. Su característica es justamente la túnica media, ya que su túnica adventicia es muy parecida, su túnica íntima es muy parecida a la de la arteria elástica. También tiene su endotelio plano simple, tiene su tejido conjuntivo subendotelial. Y eso sí, es bastante importante y prominente la presencia de la lámina elástica interna, que incluso puede ser doble, se habla de una lámina elástica interna bífida. Esta lámina elástica es límite o una limitante entre la túnica íntima y la túnica media, que en el caso de estas arterias musculares, su nombre mismo lo sugiere, básicamente son de tipo muscular, ¿no? La túnica media básicamente es una capa, varias capas, muchas capas de células musculares lisas, aisladas células, fibras elásticas, y justamente la característica de este tipo de arteria es que su túnica muscular es predominantemente musculatura lisa. La adventicia es un tejido conjuntivo laxo, con el cual hay todos los componentes de los tejidos conjuntivos, fibras, células, matriz, y la presencia de los vasos sanguíneos, ¿no? Que en este caso son los vasovasoros, que van a alimentar las partes más externas, periféricas de la pared de los vasos sanguíneos. Finalmente, las arterias pequeñas o arteriolas, que básicamente tienen los mismos tres componentes, excepto que el número de sus capas de la célula muscular son muy escasos, ¿no? De 1 a 2 capas de células musculares, que es la diferencia, y la túnica, que es muy parecida a las otras capas de los otros vasos, tiene un endotelio con su lámina basal, muy poco tejido conjuntivo subendotelial, y está o no presente la lámina elástica interna, dependiendo si es una arteriola grande o pequeña, ¿no? En la mayoría de las arteriolas ya no hay esta membrana elástica interna, porque generalmente son pequeñas, están casi inmediatamente antes de lo que son los capilares. La túnica media, 1 a 2 capas de células musculares, la adventicia, que es un tejido conjuntivo laxo, delgado y mal definido. Y finalmente los capilares, ¿no? Que luego de que los vasos arteriales van progresivamente disminuyendo de calibre y al mismo tiempo su pared va adelgazándose, se termina en el capilar sanguíneo, que es un vaso que está constituido básicamente por una sola capa de células, las capas de las células endoteliales, que también descansan en la lámina basal porque es un epitelio, y la túnica media es reemplazada por unas células que se llaman pericitos, ¿no? Pericitos o células perivasculares. Los pericitos, por lo tanto, creo que en algún examen he visto, solo están presentes en los vasos muy pequeños, en las glándulas o vasos que están inmediatamente a punto de ingresar a formar parte de los plexos capilares.
Hay tres tipos de capilares: los continuos, los fenestrados y los discontinuos o sinusoidales. Los continuos, ¿se acuerdan cuando hemos visto el preparado del cerebro? En la corteza cerebral hemos visto como una hilerita de eritrocitos. Esa hilerita de eritrocitos que está uno tras de otro, están dentro de un capilar, y en este caso es un capilar continuo, cuyas paredes no tienen poros, fenestraciones, ningún tipo de abertura. Es una capa tan delgadita de células, pero muy bien adicionadas, que no permiten espacios por donde puedan pasar componentes de la sangre hacia el tejido, en el caso del sistema nervioso central, hacia el tejido nervioso. Y están simplemente reposadas, en el caso del sistema nervioso central, por los pies de los astrocitos, y van a formar la basera hematoencefálica, ¿no? Pero en esencia este capilar es continuo, y encontramos en músculos, pulmones, fundamentalmente en el sistema nervioso central. Y sus células se unen por uniones ocluyentes, ¿ya? Por uniones ocluyentes. Luego tenemos la lámina basal, los pericitos. Creo que tengo el pericito tiene una prolongación primaria que corre paralela al eje largo del vaso, de las prolongaciones secundarias que envuelven al vaso, ¿no? Como que lo abrazan. Y como tiene proteínas contráctiles, actinamiosina, esa actividad de esas proteínas permite regular el flujo de la sangre a través de estos vasos capilares. Bueno, ¿se acuerdan? Hemos visto así una hilera de eritrocitos en el sistema nervioso central, están pues circulando por un capilar, en ese caso continuo. En el músculo también es continuo. El pericito. En los fenestrados, que son vasos que tienen una pared con algo de discontinuidad, tienen la presencia de poros, de unas fenestraciones que son del orden de los 70-80 nanómetros y que están cubiertas por un diafragma. La excepción de este tipo de capilar fenestrado es en el riñón. Los capilares globulares también son fenestrados, pero sin diafragma. Entonces, esa es la diferencia. Y los que sí hemos visto y vamos a ver en un preparado de hígado son los sinusoidales. En este caso, esta capa de células endoteliales está muy discontinua, prácticamente células muy separadas, por lo tanto hay muchos espacios abiertos, hay poros, fenestraciones, aberturas en esa pared que permiten un intercambio fluido entre lo que es el contenido de la sangre y en este caso las células adyacentes a ese capilar. En el caso del hígado, los hepatocitos. En el caso de las glándulas hipófisis, los pituicitos, ¿no? Entonces, estas paredes, este tipo de capilares discontinuos, hay aperturas, hay espacios donde pueden pasar los componentes que están presentes en la sangre hacia el tejido conjuntivo. Aquí está mostrándonos que está incluso atravesando un glóbulo rojo por esta apertura, por este espacio, ¿verdad? Pero dice entre paréntesis, ¿qué dice? Porque normalmente no pueden salir los elementos formales del lecho vascular, no pueden atravesar esta pared endotelial de los capilares. Pero aquí dice, solo en el bazo pueden escapar a través de estos lechos hacia el tejido conjuntivo, ¿no? ¿Y quiénes serán estas excepciones que pueden atravesar? Aquellos eritrocitos que ya están marcados para ser eliminados. En el vaso se destruyen las células viejas, ¿no? Los eritrocitos que tienen más de 120 días se ponen un sello de ubiquitina y de esa forma luego son inducidos a la apoptosis, ¿no? Que el dibujo es bonito, que dice, puede pasar un glóbulo rojo, pero solo en el riñón. Y todo el resto de la pared de este capilar es discontinuo, ¿no? Este sería la célula endotelial, su núcleo y su citoplasma que se envuelve con forma concéntrica sobre el lecho o sobre el lumen de la luz del vaso.
Por fuera estaría el pericito, que no nos ha en esta imagen, estaría el pericito. El sinusoide hepático, que es lo que vamos a ver, se ve de esta forma, ¿no? Entonces, el cordón de hepatocitos, entre cordón y cordón, este espacio blanquecino corresponde al sinusoide capilar, al sinusoide hepático o capilar sinusoidal. Y las imágenes un poquito alargadas, como esta, por ejemplo, que está un poco por fuera de los hepatocitos, correspondería al núcleo de las células endotelianas. Bueno, entonces, ya teniendo esta información, cuando tú ves un preparado de hígado, ya no solo buscas la vena central porque de ahí parten los cordones, sino buscas a la vena central porque ahí llegan los sinusoides hepáticos. Ya teniendo esta información, como que ya te percatas de que hay imágenes así como estas que estamos viendo acá, es la presencia de los vasos, de las células endoteliales de los vasos sanguíneos llamados capilares sinusoidales. Hay formas de segurar el lecho vascular y una de ellas es las anastomosis arteriovenosas, que es la comunicación directa entre una arteria y la vena, eludiendo el lecho vascular. ¿No? En algunas circunstancias, el organismo necesita que la sangre pase directamente hacia la vena, evitando pasar a través del lecho vascular, y eso lo logra a través de un control como esfínteres que existen en las metaarteriolas de esta región y desvían el flujo de la sangre directamente de una arteriola a una vértebra que está previo o antes que el lecho vascular. Entonces, de esa forma, como que hace una regulación del flujo sanguíneo. ¿En qué lugares encontramos este tipo de anastomosis? Pues es frecuente en la piel, la punta de los dedos, la nariz, la boca, en el tejido eréctil del pene y del clítoris. Entonces hay este tipo de anastomosis de paso directo de la sangre arterial a la sangre venosa, ¿no? Ayuda mucho en la termorregulación. Entonces, de los lechos capilares va a formarse las venas, es decir, se va a producir el retorno venoso, el regreso de la sangre hacia el corazón, y lo hacen entonces a través del sistema venoso. Entonces, de este lecho capilar, las vénulas se van juntando progresivamente y van formando vasos de mayor calibre, con paredes cada vez más reducidas, hasta que terminan en las venas de mayor calibre que desembocan en el corazón. ¿Cuáles son? Las caras, las venas caras. Entonces, es una unión progresiva y continua de estos vasos que van a ir formando un solo vaso de mayor calibre hasta terminar en las grandes venas que desembocan en el corazón. Entonces, también las venas se pueden clasificar en tres tipos de venas: las venas pequeñas, medianas y grandes. Tienen las mismas túnicas, íntima, media, adventicia. Pero ¿cómo se diferencian? Se van a diferenciar justamente por los componentes y las características que van a tener estas túnicas. En el caso de las vénulas, aquellas que están inmediatamente después del lecho capilar, o los postcapilares, se mantiene esa capa delgadita de un epitelio plano simple o endotelio, y la presencia de los pericitos. Pero a medida que van aumentando de grosor o de calibre estos vasos, los pericitos son desplazados por capas de células musculares lisas, 1, 2, 3 capas de células musculares lisas, ¿no? La imagen que se visualiza es así como estilo. La pared muy delgadita, bien delgadita, con los núcleos alargados que se presentan a los núcleos de las células endoteliales, la luz del vaso con contenido, eritrocitos, y en general un poco colapsada, como deformada la imagen, ¿no? A diferencia de esta imagen, se fijan bien redondita, el lumen limpio y una sola capa de células musculares, es decir, una arteriola, y esta es una vena. Esta es otra vena, pero bien, las vénulas entonces van aumentando progresivamente de
calibre y al mismo tiempo de grosor de su pared, y van logrando pues estructurar sus componentes, ¿no? Tenemos entonces a las venas pequeñas, que alguna clasificación por tamaño, por diámetro estaría entre la 0,1 a 1 milímetro, tienen la túnica íntima constituida por un endotelio y un tejido conjuntivo superendotelial, laxo. En venas pequeñas no existe la presencia de la lámina elástica, en algunas sí. La túnica media tiene esa parte capas de células estructurales lisas, y la túnica adventicia, que generalmente es la más prominente, la más gruesa, tejido conjuntivo laxo, ¿no? Podemos encontrar componentes del tejido conjuntivo y el basa basolo, que es mucho más abundante en la vena que en la arteria. Las medianas son más grandes, pared más gruesa, según esta clasificación hasta 10 milímetros, tiene una túnica íntima, igual con su endotelio y su lámina basal, su capa subendotelial de tejido conjuntivo laxo, y la presencia de la membrana elástica interna, seguramente no muy frecuente, pero sí puede haber esa lámina más. La túnica media, básicamente musculatura lisa, ¿verdad? Y los fibras de colágeno y elásticas. La túnica adventicia, tejido conjuntivo denso, es laxo, que es el que va a rodear a todo el vaso sanguíneo, y es donde van a estar presentes los vasovasolos. Generalmente en los preparados histológicos las venas se las ven con las paredes delgadas, la luz amplia y las paredes colapsadas, ¿no? Y contenido en su interior. Serían los 4 parámetros para diferenciar una arteria. El grosor de la pared, más grueso en las arterias, menos en las venas. El calibre del vaso, más paradójicamente la arteria tiene menos calibre y el vaso tiene mayor calibre, ¿no? Son más anchas, más grandes las venas. Luego, la composición de las paredes. En las arterias la túnica media es mucho más prominente y en las venas la túnica adventicia es más prominente. Y finalmente el contenido. En las venas generalmente hay un contenido de sangre, como la luz, y en las arterias generalmente no hay contenido. Pero eso es subjetivo. Y la otra característica es que la pared de las venas sí casi siempre está deformada, está colapsada, está alterada. En cambio, la arteria muscular, la arteria mantiene su forma por su túnica muscular, ¿no? Bien redondita y limpia en su luz. Aquí está viendo, ¿no? Como que está doblada, la túnica íntima, media, adventicia. Vena pequeña, su capa endotelial y la capa delgada de células musculares lisas y adventicia. Aquí hay un poquito más de células musculares, más gruesa la pared, el lumen es más pequeñito, mantiene una forma, esta sería la arteriola. Y esta es una vena. ¿Cuál es la diferencia? Esta capa media. En esta capa tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 5 capas de células musculares, que hay una sola, esta. Y su túnica adventicia es bien gruesa. En cambio, la túnica es bien delgada. Digo, la pared de la arteria y la pared de la vena. La pared de la arteria más gruesa por la túnica media y la pared de la vena más delgadita por la túnica media. La arteria muscular, la vena, las venas grandes pues tienen las mismas capas, más calibre, más grosor de sus túnicas, pero a expensas de la túnica adventicia. La túnica íntima es la misma, tienen el criterio plano simple, el endotelio, el tejido conjuntivo subendotelial, a veces la presencia de la lámina elástica interna, 1 o 2 capas de células musculares lisas, incluso en algunas venas grandes no hay musculatura lisa, no hay túnica media. Y todo el resto es puro túnica adventicia, puro tejido conjuntivo laxo, donde vas a encontrar la presencia de los vasovasolos, que son muy frecuentes y mucho más abundantes en esta pared de estas venas grandes que en el resto de vasos sanguíneos. Y es que por el grosor y por el tipo de sangre que circula por este vaso, estas paredes necesitan un aporte adicional de soporte nutritivo y esto lo hace el vasovasolo, ¿no? Túnica íntima, media y adventicia. En resumen de lo que hemos hablado, endotelio,
La vena corta, se afecta de los ejemplos. El linfático, que es un sistema de una sola vía, ¿no? Una sola ruta, nace como un saco arterial o vascular, como una bolsa ciega. Esa bolsa se va, los conductos de ese conducto se van uniendo progresivamente y se van aumentando de calibre hasta terminar en uno de los conductos torácicos, ¿no ve? El mayor o menor. Y lo que hacen es recoger el exceso de líquido celular que está en el lecho capilar y a través de los vasos sanguíneos llevarlo hasta el sistema cardiovascular. La novedad es que en el trayecto de estos vasos vamos a encontrar con unos conocidos nuestros que son los ganglios linfáticos, ¿no ve? Y entonces la linfa llega al ganglio linfático por los vasos linfáticos aferentes, desemboca en los senos subcapsular, paratrabecular y medular y sale por los vasos linfáticos eferentes, pero terminan en los sistemas venosos para devolver la sangre al sistema cardiovascular. Ya decía clase, por ahí. Una característica importante del vaso linfático, que su pared es muy parecida a la de la vena grande, es la presencia de las válvulas que evitan el flujo de la linfa. Aquí está la base. ¿Ya? Entonces, ¿qué hora es? Vamos a esta colección de fotitos subir además de las otras que tenemos.